So, welcome to the Saturday morning class. Bienvenidos a la clase del sábado en la mañana. We are doing the stories of Milarepa. Estamos viendo historias de Milarepa. And if we follow the progression, we've done 3 stories. Y si seguimos el progreso, hemos hecho 3 historias. So the first one was Milarepa dealing with a demon in what's called the Red Rock Jewel Valley. Una fue la de Milarepa lidiando con los demonios de la Valle de la Joya. And then the second one was in a valley where there was many demons that he then converted to Buddhism. Y en la otra fue en Indie Valley, donde había muchos demonios que se convirtieron al budismo. Okay, and now then he's back in the Lashy Snow Mountains. Y ahora está nuevamente en las montañas de Lhasa. Okay, and again, these are stories. Y nuevamente, estas son historias. So allow your imagination. Entonces permite a tu imaginación. So we're in Tibet. We're at 12,000 feet. Estamos en el Tíbet a 12,000 pies. Okay, it's not a lot of forest there. I mean, it's very high altitude. No hay mucho bosque ahí, la altitud es mucha. And you're in the mountains. Estás en las montañas. So in your mind, if you've ever, for example, been to the Himalayas, like Nepal, then have that in your mind. Sí, y en tu mente mantén esto. Si alguna vez has estado en los Himalayas, en Nepal, entonces trae esto a tu mente. Okay, and then Milarepa is up in the mountains meditating. Entonces Milarepa está en lo alto de las montañas meditando. He doesn't wear, wool or animal cloth on his body, like his clothes. Y no utiliza ropa de lana o de algún otro animal. Okay, but he just has cotton. Solo se viste con algodón. So he was often called the cotton clad. I don't know in Spanish how you say it, but only wearing cotton Milarepa. Y se le conocía como Milarepa, que solo usa algodón. Okay, maybe he was an environmentalist. Muy ambientalista. Anyway, so now he's well into his practice. He's been living in the mountains for many years. Ahora él es muy bueno en sus prácticas. Ha estado viviendo en las montañas por varios años. So he's very thin, but great yogi. Muy delgado, un gran yogi. And then he has the power of inner heat, so that even if it's middle of the winter and snow, he doesn't have to wear a lot of clothing. He can basically, he has the inner heat to keep him warm. Y ahora ya ha desarrollado el calor psíquico, el calor corporal. Entonces, aunque esté a mitad del invierno en lo alto de las montañas, no tiene que preocuparse. Utiliza solo su mismo ropaje de algodón y se mantiene cálido debido a su calor físico, psíquico. So, I'll be shorter. Okay. In one way, how would he look? Y en cierta manera, ¿cómo se ve? Well, you have to think of like a vagabond on the streets in Torreon. Pues piensa como en un vagabundo de las calles, en este caso de Torreón. But he looks a little bit like Mauricio with long hair and a beard, yeah. Pero se ve un poco como Mauricio, con un cabello largo y barba. Yeah, but barber, yeah. Because he's not like he gets up every morning and shaves and has a shower. No, he's a yogi, he's in the mountains. No es como que cada mañana se levanta, se rasura y toma un baño. Claro que no, él está en las montañas. And he has very powerful meditation that he doesn't even have to eat sometimes for a week or 2. Y él tiene meditaciones muy poderosas que inclusive hace que no necesite comer por 1 o 2 semanas. There are quite a few famous, let's say in this case Tibetans. Y había algunos tibetanos famosos. For example, Gompopa could meditate for a whole week. Por ejemplo, Gompopa podía meditar por toda una semana. He would sit in meditation and not move for 7 days, not eat or anything. Y se sentaba en postura meditativa y no comía ni hacía nada sin moverse. Okay, Milarepa could stay weeks and even a month in deep meditation in the middle of a cave in the snow mountains and not have any problem. Y Milarepa podía permanecer en esta postura meditativa por semanas en su cueva, aunque fuera invierno, sin ningún problema. Okay, so you might think, oh, fantastic, it's impossible. No, these people really existed. Y quizá pienses, wow, esto es fantástico, eso es imposible. Pero no, realmente estas personas existen. Actually, I had one friend when I was a monk in India. De hecho, yo tenía un amigo cuando era monje en India. And there's a special meditation you can do where you eat a special herbal pill.
Y hay una meditación especial que puedes realizar. En este caso, te comes una píldora especial de hierbas. Okay, and just one a day with a little bit of water. Y es una al día con un poco de agua. And we're not talking about a pill like this big. The pill is the size of your thumb, the tip of your thumb. Y no estamos hablando de una píldora grande como una pelota, sino del tamaño de la punta de tu pulgar. Anyway, so he wanted to live in the mountains like Milarepa, but he needed a technique where he didn't have any problem for food. Y él quería vivir en las montañas como Milarepa, pero necesitaba una técnica para no tener ningún problema con los alimentos. Anyway, and he was a friend of mine. I spent several years with him. Y él es fue un amigo mío, pasé varios años con él. Anyway, so he started eating just the one pill a day and the meditation where you pull, nutriment from the universe around you. Y entonces él empezó a tomar una píldora al día y empezó a hacer este tipo de meditación en la cual te nutres a través del ambiente a tu alrededor. Okay. Anyway, and he said at first it was very hard. I mean, he said he almost died. Y dijo, al principio fue muy difícil, casi muero. But at one point then things changed and suddenly it was working. Pero en cierto punto las cosas cambiaron y funcionó. Now he was, I think, in Manali, which is a mountain village in northern India. Y creo que él estaba en una montaña al norte de India, Manali. Okay, and so after several months when he'd actually attained this ability. Y después de algunos meses, hasta que finalmente obtuvo este logro. Now, why did he do it? ¿Qué hizo? Because he wanted to live in the mountains, isolated, that he could do a lot of good meditation. Él quería vivir en las montañas, aislado, para hacer mucha meditación. Okay. Anyway, so after 4 or 5 months, not going to the village and getting food or anything, the local Tibetan villagers around that area. Y después de 4 o 5 meses sin ir por provisiones, alimentos ni nada, allí había una aldea con tibetanos locales. Anyway, and so they became very devoted to him, like, oh, he's a true yogi, and they'd come and make offerings to him. Entonces ellos se hicieron muy devotos de él y vieron, oh, es un yogi real, y le hicieron ofrendas. Okay. Anyway, and so after about a year and a half of no eating food, just his little herbal pill and stuff, but many Tibetans now visiting him. Y después de 1 año y medio más o menos en los que no comía nada, sino solo su píldora de hierbas, muchos tibetanos llegaron a visitarlo. Anyway, so he said, I've not accomplished what I wanted, which is to be isolated and be able to meditate. Dijo, bueno, no conseguí lo que buscaba, en el que quería estar aislado y meditando. Anyway, so he started to eat again. Entonces ya empezó a comer nuevamente. Anyway, when I knew him, he was healthy. Y cuando lo conocí, él estaba sano. But he says like, it worked. It really worked. I didn't have to eat food, but too many people came to visit, so it ruined my desire. Y me dijo, realmente funciona, esto sí funcionó, pero no lo pude conseguir porque mucha gente me visitó. Okay, so now I'm going to read the first introduction. So it's called The Challenge of the Wise Demoness. It's a female demon. Voy a leer el primer capítulo y dice, desafío de un demonio sabio femenino. Okay. Once Milarepa stayed in Nyamnyong for a short period. The people there besought him to remain, but he would not consent, and in accordance with his guru's order, he went to Rilwo Balbar and practiced meditation in a cave near Limba. Una vez Milarepa permaneció en Nyamnyong por un corto periodo. La gente de ahí le rogó que se quedara, pero él no accedió. Y en cumplimiento de la orden de su gurú, fue a Ryu Baimbar y practicó la meditación en una cueva cerca de Limba. Okay. To the right of his seat, there was a cleft in the rock. Late one night, Milarepa heard a cracking sound from a crevice. He got up from his seat and looked around, but he saw nothing. He thought it must be an illusion, so he returned to his seat. Suddenly, a great beam of light shone out of the crevice, and in the midst of the light appeared a red man on a black deer led by a beautiful woman. The man gave Milarepa a blow with his elbow, accompanied by a suffocating wind, and then disappeared. A la derecha de su asiento había una grieta en la roca. Una noche, Milarepa escuchó un crujido en esa grieta. Se levantó de su asiento y miró a su alrededor.
Pero como no vio nada, pensó que debía ser una ilusión y volvió a su asiento. De repente, un gran rayo de luz brilló desde la grieta. En medio de la luz apareció un hombre rojo sobre un ciervo negro, conducido por una hermosa mujer. El hombre le dio a Milarepa un golpe con el codo, acompañado de un viento sofocante, y luego desapareció. Okay. The woman became a red dog and immediately caught Milarepa by the foot. Milarepa realized this was an appellation conjured by the she-demon Drakshimmo, and he sang the following song to her. La mujer se convirtió en un perro rojo que de inmediato atrapó a Milarepa por el pie. Milarepa se dio cuenta de que se trataba de una aparición conjurada por la demonio Drakshimmo, por lo que le cantó la siguiente canción. I'm thinking that, I often hear with Mexicans. Con frecuencia, yo pienso y con frecuencia escucho de mexicanos. I mean, maybe Canadians and Americans too. Y también quizá los canadienses y los americanos, quién sabe. But they say, oh, a ghost came and visited me. Que dicen, oh, un fantasma llegó y me visitó. Or came in my room. O vino a mi cuarto. And I was so afraid. Y tenía tanto miedo yo. So we should be like Milarepa. Debemos de ser como Milarepa. Sing a song to the ghost. Cantémosle un canto al fantasma. I can remember Milarepa is a poet and he's a mariachi solo. Anyway, so he sings this song. Entonces él es un cantante, un mariachi solitario y cantó una canción. Okay, I make obeisance to Marpa, the gracious one. You, malignant Drakshimmo of Lingba Drakpa. You sinful female ghost, appearing in the vicious conjured form. In your contempt, you have come looking for a chance to harm me. I do not deceive in tuneful song. I sing with only honest words and truth. Hago reverencia a Marpa, la misericordiosa. Tú, maligno Drakshimmo, tú pecaminosa fantasma femenino, apareciendo en una forma conjurada viciosa. En tu desprecio vienes buscando una oportunidad para hacerme daño. No engaño en el canto melodioso, canto solo palabras honestas y verdaderas. So, I mean, it's fun to think like, okay, have you ever been to a real cave? Es interesante pensar, ¿has estado en una cueva real? I mean, it obviously must be quite deep, but it's dark and it's nighttime. Y quizás sea profunda, pero está oscura, aunque sea de día. And you're sitting on a little cushion meditating. Y estás ahí sentado en un pequeño cojín meditando. And suddenly there's these things that happen. I mean, obviously we'd be terrified. Y de repente estas cosas empiezan a ocurrir. Es terrorífico. Okay, anyway, so Milarepa sings. Entonces Milarepa cantó. In the cave of Lingpa, where the vultures live, I, Milarepa, bring prosperity. I aim at my own and others' welfare, renouncing the worldly life. I live with an enlightened mind. I strive for Buddhahood in one lifetime. Diligent and undistracted, I practice Dharma. Drakshimmo lo, I pray do not afflict me. Pray hearken to this song, the song of rhythm, the song of the golden string. En la cueva de Limba, donde viven los buitres, yo, Milarepa, traigo prosperidad. Mi objetivo es el bienestar propio y de los demás. Renunciando a una vida mundana, vivo con una mente iluminada. Me esfuerzo por alcanzar la budeidad en una vida. Diligente y sin distracciones, practico el Dharma. Drakshimmo, por favor, no me aflijas. Por favor, escuchen esta canción. La canción con ritmo, la canción como una cuerda de oro. Pitiable Drakshimmo, do you understand me? To commit evil karma is a heavy sin. Should you not take heed of the sinful karma? Should you not control your harmful thoughts and vicious heart? If you do not realize that all things are merely of the mind, the endless appearances of projection will never cease. If one realizes not that the mind essence is void, how can one dispel the spirit of evil? You sinful demon hag, do not afflict me, harm me not, and return to your own abode. Lamentable Drakshimmo, ¿me entiendes? Cometer mal karma es un pecado grave. ¿No deberías prestar atención a este karma pecaminoso?
¿No deberías controlar tus pensamientos dañinos y tu corazón vicioso? Si no te das cuenta de que todas las cosas son meramente de la mente, las interminables apariciones de proyección nunca cesarán. Si uno no se da cuenta de que la esencia de la mente es vaina, ¿cómo puede uno disipar el espíritu del mal? Bruja, demonio, pecadora, no me aflijas, no me hagas daño y vuelve a tu morada. Okay, so first off, in Buddhism we don't actually have sins. En primer lugar, en el budismo no tenemos pecados. No, I mean, you're going to have a negative attitude and do negative action. Tienes actitud negativa y acciones negativas. But we wouldn't call, in Buddhism we don't call it a sin because it sort of sounds like it's like a something. No, it's just a negative attitude. Pero en el budismo no lo llamamos pecado, porque llamarlo pecado es como llamarlo una cosa. Es más bien una acción negativa. Okay, so he says, hey, you know, you ugly dog. Y uno dice, oye, perra fea. Okay, control your bad mind. Controla tu mente negativa. You know, and then he said, this is very interesting. Y aquí algo muy interesante. He says, this is all just a creation of your attitude. Todo esto es una creación de tu actitud. You know, if you don't understand, you're just projecting these things. Y si no entiendes que estas apariciones son proyecciones, You know, from maybe some dynamics inside. por algunas dinámicas, You know, I mean, you'll always live in this samsara. siempre vivirás en el samsara. You know, understand your mind. Entiende tu mente. Now, here Milarepa is actually referring to one of the philosophies in Buddhism. Y aquí Milarepa se refiere a una de las filosofías en el budismo. It's called the Yogacara or the mind only. Es la Yogachara o solo mente, Which just means the world is nothing but a reflection of your mind. que se refiere a que el mundo no es otra cosa, sino que solo un reflejo de la mente. You know, I mean, if you look at something, Si tú ves algo, you know, right now maybe you're looking at your screen, quizá ahora estás viendo tu pantalla, you're only seeing what you understand. ves solo lo que entiendes. You really don't see what it is that it is, you just see what you understand. No ves lo que es, ves lo que tú entiendes. Or when you see a friend, O cuando ves a un amigo, you know, you only see what you understand of that person. solo verás aquello que tú entiendes de esta persona. And if they're in harmony with your projection, Y si esto está en armonía, si él está en armonía con tu proyección, or, you know, or they act in a way you like, o actúan en la manera en que te agrada, then you're so happy. eres muy feliz. Yeah, but when they don't act the way that you like or that you project, Pero cuando no actúan de la manera en la que te agrada o en la que lo proyectas, you get angry. te enojas. It's just a reflection of your mind. Es solo un reflejo de tu mente. So Milarepa talks about that. Milarepa habló de esto. He said, I mean, obviously due to past karma, Obviamente está el karma pasado. you know, she has some problems, some issues, some anger. Ella tiene algunos problemas, algunos asuntos, enojos. You know, so therefore she looks to hurt people. Por ello es que está buscando herir a las personas, You know, somehow thinking, oh, that'll make me happy. pensando, de esto me hará feliz. Okay, so the thing is, so Milarepa just says, hey, recognize your mind. You are the creator of your experience. Entonces Milarepa le dice, reconoce a tu mente, reconoce que eres el creador de tu experiencia. Now remember, you're in this dark cave. Recuerda nuevamente, estás en esta cueva oscura. You know, I mean, it's dark, it's night, it's cold, it's damp. Es oscuro, es de noche, es frío, ventoso. Okay, and you have this demonic dog biting your foot. Y tienes este perro del demonio mordiéndote tu pie. Okay, instantly she became invisible. However, still holding his foot, she replied to Milarepa. Instantáneamente se volvió invisible. Sin embargo, todavía sosteniendo su pie, le respondió a Milarepa. And this is why she's called, it's like very intelligent, yeah. Y por esta respuesta es que se le llama a ella muy inteligente. Oh, you gifted son of the Dharma, the one alone who is courageous in fortune, yogi who treads the path of the cemetery, the saintly Buddhist who follows the ascetic way. Your song is the Buddha's teaching, more precious than gold. To exchange gold for brass is shameful. Should I not atone for my sins I have committed? All that I have said, all that I have ever said is a lie. For an answer to the song of karma, which you have sung to me, I sing in reply. Oh tú, hijo dotado del Dharma, el único que tiene coraje y fortaleza,
el yogi que camina por el camino del cementerio, el santo budista que sigue el camino ascético. Tu canción es la enseñanza del Buda, más preciosa que el oro. Cambiar oro por bronce es vergonzoso. Si no expío los pecados que he cometido, todo lo que he dicho será una mentira. Para una respuesta a la canción del karma que acabas de cantarme, canto una respuesta. In the vulture-dwelling rock, you, Milarepa, bring prosperity. You claim that you are doing good, both for yourself and others. With the flowering of the perfect Bodhi heart, attentively you meditate. Your ambition is, in one life, to become Buddha. Your hope is to save sentient beings in the 6 realms, where when you were engrossed in the practice of meditation, the powerful force of your habitual thoughts arose. It stirred the self-mind and aroused the delusionary discriminations. If in your mind the discriminating thought, enemy, had never arisen, how could I, Drakshimmo, afflict you? You should know that it's the mind alone comes the evil of the habitual thinking. What is the use of my following your guidance if you have not realized the mind of suchnessness? You had better go your own way while I go mine. He who does not realize the mind's voidness can never be exempted from the influence of negativity. If one knows the self-mind by oneself, all obstacles and difficulties become one's aid. Even I, Drakshin Samuel, will then gladly be your servant. You, Milarepa, have still wrong ideas. You have yet to pierce the self-mind's nature. You have yet to penetrate the roots of delusion. En la roca que habita en los buitres, tú, Milarepa, traes prosperidad. Afirmas que estás haciendo el bien tanto para ti como para los demás. Con el florecimiento del perfecto corazón Bodhi, meditas atentamente. Tu ambición es, en una vida, convertirte en Buda. Tu esperanza es salvar a los seres sintientes en los 6 reinos. Cuando estabas absorto en la práctica de la meditación, surgió la poderosa fuerza de tus pensamientos habituales. Agitó tu mente y despertó discriminaciones ilusorias. Si en tu mente nunca hubiera surgido el pensamiento discriminatorio de enemigo, ¿cómo podría yo, Drauksin Mo, afligirte? Deberías saber que la mente de uno solo proviene del mal del pensamiento habitual. ¿De qué sirve que siga tu guía si no te has dado cuenta de la mente de la semejanza? Será mejor que sigas tu propio camino, mientras que yo sigo el mío. Aquel que no se da cuenta de la vacuidad de la mente nunca puede estar exento de la influencia del mal. Si uno conoce la mente del ser por sí mismo, todos los obstáculos y dificultades se convierten en su ayuda. Incluso yo, Drakshin Mo, seré entonces con gusto tu sirviente. Tú, Milarepa, todavía tienes ideas equivocadas. Todavía tienes que penetrar en la naturaleza de la mente del ser. Todavía tienes que penetrar en la raíz de la ilusión. So obviously Drakshimmo was a little bit educated, yeah? Obviamente Drakshin Mo era educada, ¿verdad? And so she knew a little bit of Dharma. Sabía un poco del Dharma. The world is just a reflection of your mind. Esto del mundo es el reflejo de tu mente. And just as Shantideva says, y como Shantideva lo menciona, if you try to cover the world with leather to protect your feet, it's impossible. Si tratas de cubrir el mundo con cuero para proteger tus pies, esto es imposible. But if you just cover the soles of your feet, you've covered the world. Pero si cubres la planta de tus pies, es como si cubrieras el mundo. So if you realize your mind, entonces si logras entender tu mente, yes, there are difficult people in the universe. Sí, hay gente difícil en el universo. But if you understand that, pero si lo entiendes, they can't harm you. No te pueden lastimar. Maybe they can physically hurt you a little. Quizá físicamente te puedan lastimar. But that doesn't affect your mind. Pero esto no afecta tu mente. In fact, you can even have stronger compassion for them.
En lugar, quizá tengas una compasión más fuerte por ellos. So that she sort of challenges, hey, Milarepa, I'm sorry, I'm not your enemy, you're your own enemy. Y ella está retando a Milarepa y le dice, hey, yo no soy tu enemiga, tú eres tu propio enemigo. You haven't realized your mind. No tienes el logro de tu mente. You think I'm hurting you. Piensas que te lastimo. No, but I'm not hurting you. Pero no lo es cierto, You're no te hurting lastimo. yourself. Tú te lastimas a ti mismo. No, where's your realization? ¿Dónde están tus logros? You're not a yogi. No eres un yogi. Okay. When Drakshimo finished her song, Milarepa was much impressed with her cleverness. He appeared to be very pleased and somewhat surprised to hear such expressions from a demoness, and in answer, he replied with a song. Cuando Drakshimo terminó de cantar, Milarepa quedó muy impresionado con su inteligencia. Pareció estar muy contento y algo sorprendido de oír tales expresiones de una demonia. Y en respuesta a ella respondió con una canción. You, a specter, have sung good words. They are like the rod of gold which strikes to my very heart. Thus in my heart the dharma clinging is dispelled. The darkness of my ignorant blindness is thus illuminated. The white lotus of wisdom blossoms thus. The lamp that brightens self-awareness is lit, and the mindfulness of awareness is fully liberated. And observing that this mindfulness is liberated, I stare upwards into the great blue sky. I realize completely the empty nature of being. Tú, espectro, has cantado buenas palabras. Son como una vara de oro que me hiere el corazón. Así, en mi corazón, el aferramiento al Dharma se disipa. Así se iluminan las tinieblas de mi ciega ignorancia. El loto blanco de la sabiduría florece. Se enciende la lámpara que ilumina la conciencia de sí mismo. Y la atención plena de la conciencia se libera por completo. Al observar que esta atención se libera, miro hacia arriba, al gran cielo azul. Me doy cuenta completamente de la naturaleza vacía del ser. Of this sad existence, no anxiety, then Milarepa continues, of this sad existence, no anxiety or fear have I. When I look at the sun and the moon, I realize their nakedness, the radiance of of mind essence. Of distractions and drowsiness, I have no fear. So Milarepa is sings. Continuó cantando, Milarepa. De esta triste existencia no tengo ansiedad ni miedo. Cuando miro al sol y a la luna, me doy cuenta de su desnudez, del resplandor de la mente esencia. De la distracción y la somnolencia no tengo miedo. Okay, so in one way, Milarepa, he praises the demon. En cierta manera, Milarepa alabó a la demonia. He said, you're right, Le dijo, tienes razón. I got it. Lo logro, lo veo. I grabbed the realization. Veo, ya tengo el logro. So he says, just as like the darkness of my ignorance is gone. Así como lo menciona, la oscuridad de mi ignorancia se disipa. I have self-responsibility. Tengo autorresponsabilidad. Yes, I'm the one that creates my reality. Sí, soy yo quien crea mi realidad. The lamp that brightens everything of my self-awareness is lit. La lámpara de la atención lo ilumina todo y mi conciencia es luminosa. So think of it this way. Piensa de esta manera. The next time someone's in front of you and they're making you upset. La siguiente vez que alguien esté frente a ti y te moleste, They go, oh, wow. They didn't say wow. Wow. You just help me realize. Me ayudas a realizar my experience of this moment. Que la experiencia de este justo momento is just my bad vision of you. Es la mala visión que tengo de ti. And I've created my own suffering. Y soy creador de mi propio sufrimiento. So I've liberated. Entonces me libero. Thank you so much. Muchas gracias. Of course, the person that's angry with you will be completely like, you're crazy. Y si la persona está frente a ti muy enojada, obviamente se va a poner loca. Okay, but the thing is, we are the creator of our experience. Pero sí, el punto es nosotros somos los creadores de nuestra experiencia. And if we have a good attitude, y si tenemos una buena actitud, yes, there's complicated people. Sí, claro, hay gente complicada. People that want to make us upset.
gente que nos quiere molestar. But that doesn't mean that we need to be upset. Pero esto no quiere decir que necesitamos o tenemos que molestarnos. You know, the next time someone's bothering you, La siguiente vez que alguien te moleste, you know, have compassion or love for them. siente amor, compasión por él. You know, because it's just, you know, how you say it, the world's just a reflection of your mind. Porque como lo dije antes, el mundo es un reflejo de tu mente. Okay, then she says, Y ella dijo, moved by his reply, a full faith in Jetson blossomed in Druk-Shimo's heart. She released Milarepa's foot and sang in a sweet voice. Conmovido por su respuesta, una fe plena en el Jetsu floreció en el corazón de Druk-Shimo. Entonces soltó el pie de Milarepa y cantó con voz dulce. It is by virtue of the stock of merits that you, O great yogi, are able to practice the Dharma and remain alone and within this mountain solitude. Your merciful eyes keep watch over all sentient beings with compassion. En virtud de la reserva de méritos que tú, oh yogi dotado, eres capaz de practicar el Dharma y permanecer solo dentro de esta soledad de montaña. Tus ojos misericordiosos vigilan a todos los seres que con compasión. So she then says, wow, you know, you really are good, you know, you touched me. Entonces ella le dijo, realmente eres bueno, me conmoviste. You know, I mean, as much as I helped you, you've now helped me. Tanto como yo te ayudé, tú me has ayudado a mí. Okay. Thereupon Druk-Shimo swore with Milarepa that in the future she would never harm anyone. She also took an oath to protect all who meditate. Entonces Druk-Shimo juró ante Milarepa que en el futuro nunca haría daño a nadie. También hizo un juramento de proteger a todos los que meditan. You know, but there's both Milarepa and Padmasambhava. Pero ambos, Milarepa y Padmasambhava, That they were very powerful yogis. eran yogis muy poderosos. And so when Padmasambhava came to Tibet, there were many negative energies. Cuando Padmasambhava llegó al Tíbet, había muchas energías negativas. You know, and he basically taught them the Dharma and made them the protectors of the Dharma. Y básicamente él les enseñó el Dharma y los convirtió en protectores del Dharma. Now, when you say a protector of the Dharma, it just means they became practitioners. Cuando dices protectores del Dharma, quiere decir que se convirtieron en practicantes. You know, just like our own friends that maybe practice the Dharma. Igual que nuestros propios amigos que quizá practican el Dharma. So, I mean, if you have some good Dharma friends, Si tienes buenos amigos del Dharma, you know, when you're having some trouble, cuando estás teniendo problemas, they might help you, ellos te ayudan, be your protectors. se convierten en tus protectores. That's just with our Dharma friends. Estos son nuestros amigos del Dharma. Okay, so then if it's a spirit, Y si es un espíritu, now maybe you don't believe in spirits, but you know, in Buddhism we say they exist. y quizá tú no creas en los espíritus, pero en el budismo decimos que ellos existen. In fact, when you take refuge, Cuando tú tomas refugio, it said that the all white spirits will be attracted to you se menciona que todos los espíritus blancos sienten atracción por ti, because you have good energy. porque tienes buena energía. You're going in a positive direction. Vas en una positiva dirección. You're trying to realize your own mind. Tratas de obtener el logro de tu propia mente. So automatically, good spirits like you, they hang around you, or you can call them your angels. Automáticamente los espíritus buenos están a tu alrededor, les agradas, puedes llamarlos tus ángeles. You know, I mean, certainly, sometimes in Mexico I hear that. En México con frecuencia escucho esto. Anyway, but so that's just if taking refuge. Esto es solo con tomar refugio. But you know, let's say if there are spirits that, you know, and we're a practitioner, then they can become our friends. Pero si hay un espíritu, y nosotros como practicantes también, ellos pueden convertirse en nuestros amigos. Anyway, so Milarepa was quite happy, Entonces Milarepa está feliz and then he sang, y él canta. I am the venerable one who has renounced samsara. I am the noble son of my guru, and in me are the stored precious teachings. A Buddhist with great sincerity and devotion am I. I am the yogi who perceives the essence of being. I am the mother of all sentient beings. I am a man who has courage and perseverance, the holder of the spirit of Gautama Buddha, the master of the heart aspiring to Bodhi. A continuación cantó Milarepa. Yo soy el venerable que ha renunciado al samsara. Soy el noble hijo de mi gurú. En mí están guardadas las preciosas enseñanzas. Un budista con gran sinceridad y devoción soy.
Yo soy el yogi que percibe la esencia del ser. Soy como una madre para todos los seres sintientes. Soy un hombre que tiene coraje y perseverancia. El poseedor del espíritu del Buda Gautama. El maestro del corazón que aspira a Bodhi. Okay, so Milarepa is not being arrogant or egocentric. Y Milarepa no está siendo arrogante o egocéntrico. Yeah, I mean, his whole life was a yogi in the mountains. Toda su vida fue un yogi en la montaña. So it's not like he just did a little bit of practice and then tried to be famous. No es como que es un poco de práctica y trató de ganar fama. So really, he is sincere when he says, like, "Hey, I am a practitioner. I am a yogi." Realmente él es sincero cuando se dice, yo soy un practicante, soy un yogi. So then he sings some more to her. Y This is all part of his song. Sorry. Y sí continúa el canto. Okay, to maintain the existence of a ghost only brings about misfortune. To understand the non-existence of the ghost is the way of Buddha. To know that the ghost and reality are one is the way to liberation. Knowing that the ghosts are all one's parents is the right understanding. Realizing that the ghost itself is self-mind in glory supreme. You will be emancipated from all fetters if you realize the truth that has been stated. This is my instruction to you, demonists. Mantener la existencia de un fantasma solo trae travesuras. Comprender la inexistencia de un fantasma es el camino de Buda. Saber que el fantasma y la realidad son uno es el camino a la liberación. Saber que los fantasmas son todos los padres de uno es el entendimiento correcto. Darse cuenta de que el fantasma mismo es la mente propia es la gloria suprema. Serás emancipado de todas las trabas si comprendes la verdad que he declarado. Esta es mi instrucción para ti, demonio. Okay, if you're familiar with the Heart Sutra, Si estás familiarizado con el Sutra del Corazón, form here is only emptiness. la forma es solo vacío. Emptiness is only form. La vacuidad es solo forma. Form is no other than emptiness. La forma no es otra que la vacuidad Emptiness no other than form. y la vacuidad no es otra cosa que forma. So that means is that the enlightenment isn't somewhere else. Esto quiere decir que la iluminación no es algo más. You know, enlightenment is in this moment. La iluminación es en este momento. So whatever your personal dynamics are in this moment, Cualesquiera que sean tus dinámicas personales de este momento, if you understand them, si las entiendes, I mean understand their nature, es decir, entender su naturaleza, you liberate yourself. te liberas. Now, how does that work? ¿Y cómo es que esto funciona? Okay, so whoever you are, I mean, a good person, bad person, you know, male, female, doesn't matter. Quien quiera que seas, una persona positiva, negativa, hombre o mujer, no importa. What would be an enlightened mind about that? ¿Cuál sería una mente iluminada en relación a ello? Well, let's use our wisdoms. Utilicemos nuestras sabidurías. Okay, first off, I'm changing. Primera es que estoy cambiando. I'm always changing. Siempre estoy cambiando. If I understand that, Si entiendo esto, then I can start doing good things, puedo iniciar a hacer cosas buenas, you know, which means I'll change, que significa que cambio, which is the second wisdom, que es la segunda sabiduría, karma. el karma. So if something's happening, Si algo ocurre, it has its dynamics, tiene sus dinámicas, you know, its causes and circumstances. existen causas y circunstancias. But if it's negative, Pero si es negativo, it just makes me and others unhappy. me hace infeliz a mí y a los demás. You know, but if I recognize that it's creating negative karma, Pero si reconozco que estoy creando karma negativo I by understanding that, y debido a que lo entiendo on that karma, sobre ese karma, I can create new karma, puedo hacer un nuevo karma a better understanding, con un mejor entendimiento, compassion or love. con compasión y amor. Okay, so the thing is, so it's not like, so that's the second wisdom, which is that, hey, okay, I'm dynamic, Y esta es la segunda sabiduría, el darme cuenta que soy dinámico, I'm always changing, siempre estoy cambiando. and then finally, I am empty of any self-existence. Y finalmente estoy vacío de una autoexistencia. So whatever part of me there is, Cualquier parte mía doesn't have some sort of deep essence, no tiene ninguna esencia profunda. you know, but rather it's a dynamic En lugar de esto es dinámica, created by causes and circumstances, creada por causas y circunstancias, always changing. que siempre cambia. So with that understanding, Y con ese entendimiento I can free myself from all my past karma. puedo liberarme de ese karma pasado. I can create new karma Puedo crear un karma nuevo, because it will affect me.
porque me afectará, because there's nothing in me that is closed or not accessible. porque no hay nada en mí que esté cerrado o que no tenga acceso. Okay, so that's what Milarepa is referring to. A esto es a lo que Milarepa se refiere. Okay, it says, understanding know that the ghost and reality are one is the way to liberation. El saber que el fantasma y la realidad son uno es el camino a la liberación. Knowing that the ghosts are one, realizing that the ghost itself is the self-mind. Darse cuenta que el fantasma en sí mismo es la mente en sí misma. That's glory supreme. That's gloria supreme. That's Esta es la supreme glory. gloria suprema. Okay, you will amass. You'll be freed of all the fetters. Serás libre de todas las trabas. Okay, so what that means is that if you have wisdom, suddenly you're free of all of the previous luggage that you might have accumulated. Y quiere decir que si tienes sabiduría, te liberas de todas las previas equipajes que has cargado negativos. So that's called self-liberation. A eso se le llama autoliberación. Okay, after Drakshimmo had taken an oath from the Jetsam, she made obeisance to him and circumvented him many times. She swore that thereafter she would only obey his orders. Then she disappeared like a rainbow, vanishing into the sky. In the meantime, the day was dawning and the sun shone. After a while, Shrindroma returned, bringing her brothers, her sisters, and retinue, all with handsome faces and dressed in their best, to see the Jetsam. They made many offerings to him. Drakshimmo said to Milarepa, I am a sinful ghost, forced by evil karma. I was caught in the low form of birth, driven by evil habitual thoughts. I influenced others also to become evil. I pray to you, forgive me. Evil intention made me do mischief to you. I entreat you to forgive me for that, what I have done. Thereafter, I will obey your orders and strictly try to be your honest servant. Después de que Drakshimmo prestó juramento ante el Jetsum, ella le hizo reverencia y lo circunvaló muchas veces. Juró que a partir de entonces obedecería todas sus órdenes. Luego desapareció como un arco iris desvaneciéndose en el cielo. Mientras tanto, amanecía y brillaba el sol. Al cabo de un tiempo, Drakshimmo regresó, trayendo consigo a sus hermanos, hermanas y un séquito, todos con rostros guapos y vestidos con sus mejores galas para ver al Jetsum. Le hicieron muchas ofrendas. Drakshimmo le dijo a Milarepa, soy un fantasma pecaminoso, forzado por el mal karma. Fui atrapado en una forma baja de nacimiento, impulsado por malos pensamientos habituales. Influí también en otros para que se convirtieran en malvados. Te ruego que me perdones. La mala intención me hizo hacerte daño. Te ruego que me perdones por todo lo que he hecho. De ahora en adelante obedeceré estrictamente tus órdenes y trataré de ser tu fiel sirviente. Honesto sirviente. So isn't it interesting? Y es interesante. I mean, have you ever thought about ghosts have vanity? ¿Alguna vez hemos pensado que los fantasmas tienen vanidad? They like to have nice clothes. Ghost clothes go granted. ¿Les gusta tener ropa bonita de fantasma? Anyway, so she's a principal spirit, like a very powerful spirit. Ella es una espíritu principal poderosa. Okay, and so she was transformed by Milarepa's the dialogue they had. Y ella fue transformándose con el diálogo que ella y Milarepa mantuvieron. And she felt so happy because she's liberated, freed from her previous karma. Y ella se fue muy feliz porque se liberó del karma previo. I mean, she still had the karma, but the thing is she had a better view. Y ella aún tiene karma, pero tiene una mejor visión. So she disappears into a rainbow. Ella desapareció convirtiéndose en arcoíris. Now remember, you're sitting in a cave, it's dark, it's dank. No, ya el sol salió, ya no. The sun came. No, you are sitting in a cave, dark and down. Recuerda, estás ahí sentado en la cueva, oscura, sola. And then the sun starts to come up. Y el sol empieza a salir. You know, it comes in the cave and the cave feels nice now. Llega a la cueva y se siente muy agradable. But you're a great yogi. Pero tú eres un gran yogi. You're not bothered by the cold or the damp or anything. No te molesta el frío, el calor ni nada.
But it is nice to have the sun on your body, yeah. Pero es bonito tener el sol sobre tu cuerpo. Anyway, and so the whole night you spent dialoguing, singing songs to a ghost. Entonces, toda esta noche que pasaste dialogando a través de cantos con un fantasma, Okay, and then she disappears into rainbow. entonces ya ella finalmente desaparece en un arco iris. And so then as you're sitting and meditating with this morning sunshine, Y estás ahí sentado meditando con el sol de la mañana, then all these ghosts come back with her, because she's the sort of queen. y todos estos fantasmas vienen hacia ti porque ella es como la reina. Okay, and they all do prostrations. They're all dressed up really nicely with, they say, happy faces on their ghost faces. Y todos vestidos muy elegantemente, con sus rostros guapos y sonrientes. They all fly around him and make prostrations to him. Todos vuelan alrededor, lo circunvalan y hacen postraciones frente a él. And then she comes before him. Y ella llega frente a Milarepa. And she says, "Mi culpa, gran culpa." Y se confiesa sus culpas frente a él. But I don't want to do that again. Pero ya no lo quiero hacer nuevamente. So and then it says, I have remorse. That would be the Buddhist way, yeah. Me arrepiento. Sería la forma budista. Okay. Anyway, and everyone's very happy. Y todos muy felices. Okay. Anyway, and so that's the story of Milarepa with the clever demoness. Y esta es la historia de Milarepa, del desafío de una demonia sabia. Okay, which I think is very appropriate because the Day of the Dead's coming. Y pienso que es muy apropiada porque ya se acerca el Día de Muertos. So maybe there's some really good synchronicity between these teachings and what's happening. Quizá hay una buena sincronía entre estas enseñanzas y lo que está ocurriendo. Now, for us in Mexico, Para nosotros en México, we may have set up our altar of the Day of the Dead. hemos colocado nuestro altar de Día de Muertos. Maybe it's our parents or at least our grandparents and aunts and uncles. Y quizás sean nuestros padres o quizás nuestros abuelos, tíos y tías. And so then you have some marigolds. Ahora tienes flores de muerto. Which are then the bridge that allows them to come from their realms to our realm. Que son el puente que les permite venir de su reino a nuestro reino. It's on a bridge of flowers. Un puente de flores. Okay, and then when they arrive, of course, because you have your altar, you have the things that they liked. Y cuando ellos llegan, porque cruzan el puente y llegan a tu altar, ahí tienen las cosas que a ellos les gustan. And then don't be judgmental. Y no emitas juicios. So if they like to drink, have a little bottle of tequila. Y si les gustaba beber, pues ten ahí su pequeño vaso de tequila. If they like to smoke, have some package of cigarettes. Si les gustaba fumar, ten tu paquete de cigarrillos. Because they're a ghost now, they're not going to get cancer, so don't worry. Porque son fantasmas, no van a tener cáncer ni nada. Okay, and then so the pan de la muerte, and then the conchas and other things. So you set up your altar because you're inviting them on that day to come on the bridge of flowers. Y pon ahí el pan, lo que les gustaba, porque ya colocas tu altar y los invitas a que crucen ese puente el día con las flores. Okay, and then you have offerings for them. Y les haces ofrendas. And even if it's just in your own mind, Y aunque solo ocurra en tu propia mente, you can have a nice conversation. puedes tener unas buenas conversaciones. Maybe it's not your parents, but maybe it's your grandparents or your great-grandparents. Y quizás no sean tus padres, pues quizás sean tus abuelos, tus bisabuelos. So it's an interesting exercise. Es un ejercicio interesante. An exercise of love and compassion. Un ejercicio de amor y compasión. And whether it really happens or not, that's not important. Y ya sea que ocurra o no ocurra, no es importante. Because it's for us. Porque es para nosotros. Maybe we appreciate some of our past history. Quizá valoramos algo de nuestra historia. There's this whole new psychology technique. Hay una nueva técnica psicológica called, constellations. llamada constelaciones. So maybe this is a way that you can do some constellations. Quizá esta sea una manera de hacer constelaciones. Okay, anyway, so I'm a little bit off topic. Okay, so that concludes the class today. Con esto concluimos la clase. Okay, so Graciela has No a concluimos pregunta. la clase. Sí. A ver, a mí, Milarepa, cuando se va él, o sea, está dentro de la cueva y está tratando de iluminarse. Uh-huh. Esta Dratsinmo, que es la demonia, mi pregunta es como si Milarepa tuviera un monólogo con él mismo, o sea, realmente ella es inexistente,
O sea, es creación de Milarepa mismo para tratar de llegar a la iluminación, porque aquí dice precisamente, dice, los fantasmas son creados por la mente propia, ¿sí? Entonces, alguien iluminado no va a tener fantasmas, ¿sí? Un Buda, imposible. Milarepa está tratando de avanzar. Esta creación, o sea, fue creación de su mente para poder ir avanzando todavía más, por así decir, esa tentación de ese perro que aquí la llama, ¿qué demonia Que lo muerde. que lo muerde. O sea, está tratando su mente, pero su mente de Milarepa todavía de atarlo para que no alcance más y él empieza a discernir, o sea, sus mismos cambios. Me supongo que es como cuando uno medita, ¿verdad? Mhm. Que de repente así como que te llega la inspiración o que dice, voy por acá o voy por allá. Okay, ¿Sí? muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿esta demonia era existente externa a Milarepa o era Milarepa mismo discerniendo para tratar ya de quitarse todos los demás apegos para ir más adelante? Muy claro como el agua. Muy bien. Okay, so dos respuestas. So in English, okay. Two answers. Ya, dos respuestas, ya Okay, tradujiste. on one side, En un lado, okay, maybe we don't have the ability to perceive it, quizá nosotros no tenemos la habilidad de percibirlo, but there are spirits. pero sí hay espíritus. In Buddhism, they say yes, they're spirits. Sí, En el budismo sí, dicen, claro, sí. Okay, Sí, hay so espíritus. there are entities external to us that are just like us, just like birds and cats and dogs, they're spirits. En el budismo sí están estas entidades externas a nosotros, así como están los pájaros, los animales, así están los espíritus. And maybe for whatever reason, you might attract a spirit to come and visit you. Y quizá por cualquier razón atraigas a algún espíritu a que te visite. Maybe a nice one, maybe a bad one, who knows? Okay, so that's a possibility. Es quizá uno bueno, quizá uno no tan bueno, eso es una posibilidad. So we could look at the Milarepa, you know, that there really is a spirit that comes and bothers him, and he has a sing-song chant with him, so that we could look at that. That's a very real possibility, at least in Buddhism. Entonces, tenemos esta posibilidad de que hay un espíritu real que vino a Milarepa a dialogar con él a través de canciones. Esta es una posibilidad que tenemos en el budismo. Okay, now let's look at the second possibility. Ahora veamos la segunda posibilidad. So maybe in your life when you were younger, Quizá en tu vida cuando eras joven there was a traumatic experience. hubo una experiencia traumática. Okay, and so maybe you've been ignoring it or not been bothered by it for several years. Y quizá la ignoraste, no te molestó por varios años. And then for whatever reason, suddenly you remember that trauma. Y por cualquiera que sea la razón, repentinamente recuerdas ese trauma. Okay, you could then see it as like you're being attacked by a demon. También lo puedes ver que estás como siendo atacado por un demonio. You know, I mean, the pain you feel, the suffering, the trauma. El dolor que sientes, el sufrimiento, el trauma. But again, remember, it is like you're remembering it. Pero también recuerda, se trata de un recuerdo. So you could say it's manifested from your mind. Puedes decir, eso se manifiesta de tu mente. Now then you have options. Y ahí entonces tienes opciones. You go, oh, poor me, you know, I was traumatized, that horrible person, whatever, okay? Puedes decir, oh, pobre de mí, estoy traumada, una persona, sufrimiento. You know, that's with Milarepa, that's the dog having bit his foot and it's, you know, biting into his foot. That's like, that's all the pain we feel. Y esto es como lo muestra aquí Milarepa, el perro mordiéndole el pie, sacudiéndolo, sintiendo ese dolor, es lo que nosotros sentimos. But if we have the Dharma, Pero si tenemos el Dharma, then you know, we can say, oh, wow, this past karma is ripening. podemos decir, bueno, este karma previo está surgiendo. You know, my past trauma, I'm suddenly remembering it vividly and it's horrible. Este trauma pasado lo recuerdo claramente, muy vívidamente y es horrible. Just like really a horrible monster just came into my life. Es como si un monstruo horrible llegara a mi vida. But if we have the Dharma, Pero si tenemos el Dharma, we can say, wow, you know, some past karma, for whatever reason, some past karma ripened. podemos decir, bueno, cualquiera que haya sido la razón, un karma previo ha surgido. You know, as a Buddhist, we say if something's happening to us, we have some karmic relationship with it. En el budismo decimos, si algo
algo nos está ocurriendo es porque tenemos una situación kármica con esto. Okay, so that you might say that controls the demon just a little bit. Y esto controla al demonio, digamos, un poco. We're not afflicted so badly. No nos vemos tan afligidos tan fuertemente. Okay, and then we can say, well, you know, I mean, for the dynamics of that past trauma, Y podemos decir, bueno, por las dinámicas de ese trauma previo, you know, whether that other person's delusions, los engaños de esta otra persona, you know, me being available in that situation, yo, mi disponibilidad de estar en esa situación, you know, compassion to both of it. compasión hacia ambos. You know, I mean, and stuff. So now then, you're having a dialogue with the demon of your past trauma, but you're talking to the Dharma with it. Ahora tienes un diálogo con tu trauma pasado, pero tienes un diálogo a través del Dharma. Okay, so both of those, both are possible as far as I'm concerned. Ambos son posibles, en lo que yo me preocupo. There can be outside spirits. I mean, as Buddhists, we believe that. Puede ser un espíritu externo, como budista creemos en esto, But then there are the demons of our delusion, pero están también estos demonios de nuestros engaños or you know, of our past karma, o nuestro karma pasado, which in many ways does afflict us. que en muchas maneras nos aflige. You know, so my answer for you is that both are possible. Mi respuesta para ti es que ambos son posibles. Now, I think for 99.9% of us, we'll never meet a spirit. Pienso que por el 99% de nosotros nunca nos encontramos con un espíritu. You know, really, we should always just think of it as just my mind. Deberíamos pensar siempre en mi mente, Because even Drakshimo, in the story, porque inclusive Rachimo en la historia, she says to Milarepa, ella le dijo a Milarepa, you have a bad attitude. tienes una mala actitud, You think I'm an enemy. piensas que soy un enemigo, That's your projection. esta es tu proyección. If you didn't have that projection, Si no tuvieras esta proyección, I could never hurt you. nunca te lastimaría. So she's arguing with Milarepa. Está argumentando con Milarepa. Okay. Anyway, so I think for most of us, we should really always look at it just sort of as in our own internal demon. Y pienso que para la mayoría de nosotros siempre debemos verlo como un demonio interno. Okay, but supposedly there are ones external, but you know, I mean, that's something I don't know anything about that. Y supuestamente también hay externos, pero no sé nada al respecto. Okay. Mira. Muy bien, pregunta, me gusta mucho. Okay, a mí gusta mucho también de enseñanzas hoy acerca de Milarepa. Me gusta Milarepa, él es un super padre hombre, I mean, super padre santo. Entonces, muy bien, y gracias Raquel por su traductor, y gracias por los 100,000 cantos de Milarepa, que padre, que especial. Y también, una cosa importante para nuestro centro de meditación es no siempre la necesidad, más enseñanzas. Eso es historias. No, sí, en la historia es enseñanzas, pero es más importante de historia, porque es padre. I mean, Milarepa en su juego, en meditar en las montañas, con los arbusques y de animales y los espíritus. Okay, especially en el Día de la Muerte. Okay, so ustedes en línea, un gran abrazo y gracias Raquel, gracias Graciela. Mauricio, ok, Shambhala, un gran abrazo, ok, dedicamos. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más.